Muy bien, bueno. Bueno, empecemos con este power que saqué de internet. No me maten. Bueno, lo que vamos a ver hoy, básicamente, es un poco lo que son las nociones de la estequiometría. Vamos a ver un poco de lo que son las reacciones químicas, vamos a ver un poco de relaciones molares también, que ahí me voy a detener, por eso es que no sé cuánto va a durar la clase, porque me voy a detener mucho en mol, ¿sí? Entonces, no sé hasta dónde ustedes es un concepto que manejan. Si no lo manejan, yo no los voy a dejar hasta que no lo manejen, digamos. Ustedes no pueden pasar el curso sin saber lo que es un mol y sin entenderlo en un contexto, ¿sí? Eso es como algo demasiado importante, ¿sí? Demasiado, más que la estiquiometría, más que las soluciones. Aprender el concepto de mol es básicamente motivo de una desaprobación si uno no sabe el concepto de mol, ¿sí? Soy de darle con la desaprobación y la aprobación, pero es importante. No es por el resultado nada más, un examen es suerte también, ¿sí? No quiero quedarme con esa idea del examen y nada más, pero realmente se toma porque es importante. Bien, entonces, miren esto, dice, bueno, la química tiene una rama que tiene en cuenta, digamos, las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos. Ustedes recuerden que una reacción está compuesta por reactivos y productos, ¿sí? Del lado izquierdo de la reacción yo voy a tener los reactivos, que justamente son los que van a reaccionar, ¿sí? Se llaman reactantes también. Son los que reaccionan y ponen en juego la reacción química, ¿sí? Y del otro lado de la flecha, ahora les muestro un ejemplito, del otro lado de la flechita, en el lado derecho, tenemos a los productos, que son, no es otra cosa que el resultado de esa reacción química que se produjo anteriormente, ¿sí? Digamos, básicamente esto tal vez ya lo saben, ya es obvio, pero los productos tienen que ser químicamente diferentes que los reactivos, ¿sí? Es decir, los productos tienen que ser productos nuevos, sustancias nuevas, y de esa manera uno puede inclusive discriminar entre una reacción química y una reacción que no es química, ¿sí? Siempre que haya aparición de productos nuevos, es decir, de nuevas sustancias, uno está bajo la presencia de una reacción química, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ponen, no sé, agua en el freezer y después la ponen en la pava y después, no sé, lo que sea, siempre sigue siendo agua, no es una reacción química. ¿Sí? Es un cambio físico donde se ven modificadas las uniones, digamos, entre las moléculas, ¿sí? De agua, por ejemplo, pero no se está dando ninguna reacción química ahí, en ese caso. Bien, entonces, vamos a ver lo que se llama una relación cuantitativa. Las relaciones cuantitativas tienen que ver con números, ¿sí? Con valores reales. Es decir, si yo pongo, no sé, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo pavote, pero si yo pongo a reaccionar, qué sé yo, 2 gramos de agua con 3 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto ácido carbónico se forma? ¿Sí? Es decir, cuestiones cuantitativas, con números reales, ¿sí? Después está la cuestión cualitativa. La cualitativa tiene que ver más con la cualidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, no sé, el agua reacciona con un ácido y queda, ¿sí? Tal cosa. No sé, qué sé yo, el dióxido de carbono reacciona con, no sé, con éter y queda, ¿sí? O sea, eso es una cuestión más cualitativa, ¿sí? De predecir tal vez, según algunas reglas y algunas cuestiones químicas, qué es lo que puede, en qué puede devenir, digamos, una reacción. Eso es cualitativo. Cuantitativo es algo que ya tiene un número, ¿sí? Para los que ya lo vieron, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, por eso es que son ejercicios muy complejos, porque se trabaja con masas molares, hay que trabajar con varias cositas cuando uno trabaja con estequiometría, ¿sí? Bueno. Eh, bueno, sigamos, así les muestro un ejemplito, porque si no estaba como medio en la nada así. Esperen. Ay, tengo problemas. Me quedó el... Ahí está, ahora sí. Esto no me interesa. Lo voy a saltear porque es al Pepe. ¿Sí? Bueno, acá sí. Esto es lo que me interesaba. Qué lindo power este, la verdad que está hermoso. Robar es malo, chicos. Acá tenemos algunos conceptos básicos. Esto yo lo suelo hacer. Me gustó el power porque yo suelo hacer estas cosas, estas pavadas. De poner, por ejemplo, conceptos antes de ir a lo importante. Materia. Es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio. Perfecto. Es decir,
La materia es cualquier cosa que tiene masa y tiene volumen, ¿sí? Ocupa un espacio, es tener un volumen. Al fin y al cabo, tener masa implica ocupar un volumen, y ocupar un volumen implica tener masa. O sea que es es como que se refuerza la premisa en realidad, ¿sí? Pero todo aquello que tiene masa ya podría ser considerado materia y listo, ¿sí? Bueno, masa, ¿sí? Es una magnitud. Peso es una magnitud, ¿de acuerdo? ¿Qué es una magnitud? Porque vamos a ponernos de acuerdo con algunos conceptos importantes. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Medir. ¿Sí? Bien, por ejemplo, la masa se puede medir. ¿Sí? Ustedes se suben a una balanza y miden su masa, por ejemplo. No sé, la longitud se puede medir. Por eso es una magnitud, porque se puede medir. Se mide con un metro y se mide en, qué sé yo, centímetros, metros, kilómetros, millas, qué sé yo, lo que les gusta a ustedes. ¿Sí? Profe, Sí, estaría relacionado a las propiedades extensivas. perfecto. Sí, sí, tiene que ver. Y las propiedades extensivas e intensivas tienen que ver más con la dependencia de la masa, igual. Es decir, las Claro. propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa y las extensivas son aquellas que sí dependen de la masa. Pero tiene que ver con la masa, pero digamos que está relacionado con esto, ¿sí? Eh, bueno, les decía que o sea, todo aquello que se pueda medir, ¿sí? Es una magnitud. Por ejemplo, el amor no es una magnitud, ¿de acuerdo? La sinceridad no es una magnitud, pero sí lo es la masa, la longitud, el peso, qué sé yo, no sé, lo que les guste, la velocidad, la aceleración, la fuerza, qué sé yo, la potencia, ¿sí? Todo se puede medir, son magnitudes. Y las magnitudes están asociadas, ya que estamos hablando de magnitudes, están asociadas a unidades, ¿sí? Por ejemplo, para esto sí tenía un power, pero bueno, no lo voy a buscar. Después, si quieren, se los muestro mañana. Eh, por ejemplo, la magnitud masa se puede medir en la unidad, no sé, kilogramo, ¿sí? O se puede medir en la unidad, qué sé yo, libra, o en la unidad, qué sé yo, no sé, centigramo, lo que ustedes quieran. O sea, unidades de masa hay un montón, ¿sí? O onza, por ejemplo, también es una unidad de masa. Entonces, masa es magnitud, porque se puede medir, y en lo que se mide, ¿sí? Se llama unidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? O sea, son dos conceptos que si yo los voy guiando, los sacan, porque obviamente que ustedes ya entienden esto. Pero a veces uno, como que por ahí dice masa no lo define correctamente. La masa es una magnitud, así, masa es magnitud. Sí, tiene que ser como bien definido. ¿De acuerdo? Eso me lo enseñó una profesora de filosofía cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo. Lo que me acuerdo de ella era eso, que cuando uno tenía que definir algo, tenía que definirlo con muy concretamente. Entonces yo me quedé con esa idea siempre. Masa es una magnitud. ¿El peso qué es? Es una magnitud. Y después ustedes pueden decir lo que quieran. Es una magnitud, qué implica, qué lo que sea. O es una magnitud que se relaciona con bla, bla, bla. Pero siempre, ¿sí? Definir bien. Entonces, por ejemplo, la masa es una magnitud relacionada con la cantidad de materia. Masa y materia son como dos cosas que van a lo mismo, ¿sí? Son dos cositas que están muy relacionadas. O sea, en la definición de materia está masa y en la definición de masa está materia. Entonces, están muy relacionadas, pero ojo, la masa es una magnitud y la materia no es una magnitud. ¿De acuerdo? Eso es como un pequeñísimo detalle. Es como cuando yo les decía lo de átomo y elemento. Ah, estamos ahí, ¿no? A veces uno no sabe si decir átomo o elemento porque están como muy cerquita los conceptos. Pero es importante que ustedes, como futuros profesores de esto, sepan perfectamente esta diferencia, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho que la masa es una magnitud, ya hablamos hasta inclusive de las unidades que tiene la masa, la onza, la libra, el kilogramo, qué sé yo, lo que les guste. Después tenemos el peso, esto lo habrán visto en física, no me acuerdo yo de física uno nada básicamente, pero sí me acuerdo de física, pero no me acuerdo qué es lo que se veía, ¿no? El peso es una fuerza,
¿sí? Cuando uno dice me voy a pesar, eso está mal. Uno no se va a pesar, uno se va a amasar, ¿sí? Yo cuando agarro mi balanza que está debajo de mi sillón acá, siempre hago el chiste y digo me voy a amasar, porque es verdad, me voy a amasar, no me voy a pesar, ¿sí? Si uno se fuera a pesar, tendría que colgarse de un dinamómetro, ¿de acuerdo? Es decir, tendría que utilizar un elemento, un instrumento para medir un peso. Yo no estoy midiendo un peso cuando me subo a la balanza, ¿de acuerdo? Esto es importante. O sea, uno no va por la vida diciendo cosas como me voy a amasar. Bueno, está bien, no pasa nada. Uno dice me voy a pesar y listo. Pero ustedes, ¿sí? Ustedes que van a alfabetizar científicamente, no pueden no tener en cuenta eso. ¡Ay! Estaba por ser macana. Esperen. Masa por gravedad es el peso. Sí, exacto. Perfecto. ¿Está bien? O sea, el peso es una fuerza, ¿sí? Y o sea, el peso y la masa están re relacionados, como decía Agustina recién, ¿sí? Que si yo la masa la multiplico por una aceleración, eso es el peso, ¿de acuerdo? O sea, eso es una de las leyes de Newton. Iba a decir primera ley de Newton, pero me escucha un profesor de física y me va a decir, no hay primera ley, segunda ley. Son las leyes, creo. Bueno, bueno, pongámosle que la primera ley de masa de Newton, la ley de masa dice eso, dice que una fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿sí? Así les tiro un flash de física también. Entonces, esto es la fuerza y la fuerza sería igual a masa por la aceleración de la gravedad en este caso, ¿sí? Son cositas que por ahí saben, pero está bueno como ir cerrando. Bien, la masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Bueno, esto es como medio tautomérico, iba a decir. Eh, tautológico, es decir, como que me lo define con lo mismo, con la misma palabra. Tautomérico digo porque es algo que tuve que rendir ayer. Me salió esa palabra. Entonces, la masa atómica se puede medir en UMA o se puede medir en gramos sobre mol, que es un poco lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Se puede, o sea, la masa atómica se puede medir de varias maneras. Después vamos a ver de qué dos formas, ponele, se puede medir y cuáles son sus diferencias. En número va a ser exactamente el mismo número, pero en concepto va a ser una cosa totalmente diferente, ¿sí? O sea, una cosa es dar eh, un valor absoluto se llama, ¿sí? Yo puedo decir, no sé, por ejemplo, no sé si alguno tiene un bebé ahí en su casa, yo puedo decir, bueno, este bebé que yo tengo acá, masa, qué sé yo, no sé, 5 kilogramos, 6 kilogramos, no sé cuánto tiene de masa un bebito. 5 o 6 kilogramos, ponele, ¿sí? Eso es, ¿qué cosa? Esa es su masa absoluta, es lo que el bebé pesa, o masa, mejor dicho. Ahora, yo lo puedo considerar a ese bebé como una masa relativa a algo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no sé, yo soy, qué sé yo, no sé, como 10 veces, más o menos, entre 6 y 7 veces, la masa del bebé. ¿Entienden lo que les digo? No, 10 veces. Yo soy entre 9 y 10 veces la masa del bebé. Entonces, ya no estoy dando, digamos, una masa absoluta, sino que estoy dando una idea relativa. ¿Sí? Una cosa es decir, la masa absoluta mía, yo maso, que yo 67 y pico, ponele, más o menos. Eso es absoluto. Ahora, después yo puedo decir, yo maso, qué sé yo, no sé, un tercio de la Torre Eiffel, qué sé yo, no sé, lo que a ustedes les guste. ¿Se entiende? O sea, relativo y absoluto. La masa atómica se puede medir en UMA, que es una unidad absoluta, o se puede medir como una masa relativa, ¿sí? En el caso de los elementos, siempre o sea, la relativización se hace con respecto al hidrógeno, que es el que tiene masa 1. Entonces, por ejemplo, si yo voy al carbono en la tabla periódica, no sé, el carbono tiene como masa 12. Entonces, ese 12 yo puedo decir que es 12 veces la masa del hidrógeno. Y de ese modo estoy, digamos, dando la información de la masa, pero en forma relativa, no en forma absoluta. Cuando hablemos de forma absoluta, vamos a hablar de gramos,
¿sí? Yo les puedo decir cuántos gramos tiene, cuántos gramos masa o pesa, como quieran, por ejemplo, el elemento oxígeno o el elemento carbono, ¿sí? ¿Está bien? O sea, ese átomo. El elemento no, el átomo, porque el elemento ya saben que está constituido por varios átomos. Bueno, después de todo esto, vamos a el concepto más importante, que es el de mol. Mol esto es muy importante. Mol es una unidad de cantidad. Acá diría que el señor o los señores estos medio que me la dejaron picando, porque acá yo le hubiese puesto es una unidad de cantidad, porque es una unidad del mol, ¿sí? Es una unidad de cantidad. A ver, yo siempre hago este ejemplo y este paralelismo con el mol y siempre me da resultado. Así que ustedes no van a ser la excepción. Yo siempre digo que, imagínense que, no sé, yo la mando a alguna de las chicas que está acá o a alguno de los chicos, los mando a la panadería y les digo, bueno, tráeme una docena. Bueno, tráeme una docena no tiene sentido per se. La palabra docena no tiene sentido per se, ¿sí? Tiene que ser una docena de algo, una docena de churros, una docena de medialunas, una docena de masitas, qué sé yo, lo que sea, ¿sí? Si yo no le pongo ese sustantivo después de la palabra docena, no tiene sentido. Por eso es que digo que es una unidad de cantidad. Implica una cantidad la docena. Implica una cantidad y nada más. Eso implica, nada más. Número, ¿sí? Bien. La palabra mol es exactamente lo mismo que una docena, exactamente lo mismo, nada más que es un número tremendísimamente muchísimo más grande que docena, pero como tal implica lo mismo, es una unidad de cantidad, implica un número. Por lo tanto, yo puedo hablar de, no sé, una docena de facturas o puedo hablar de miren, está, voy a sacar el WhatsApp así me salen cosas extrañas. Yo puedo hablar de una docena de facturas o puedo hablar de un mol de facturas, ¿sí? O puedo hablar de una centena de facturas. O sea, yo puedo anteponerle a la palabra facturas la unidad de cantidad que a mí se me antoje. Centena, decena, par, mol, lo que quieran ustedes. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto con respecto al mol, ¿sí? El mol es una unidad de cantidad que implica un número muy grande. No 12 como la docena, sino que implica 6,022 por 10 a la 23. Ustedes saben notación científica, por 10 a la 23. O sea que yo tengo 6, es 6,022, pero imagínense que fuera 6, redondito. 6 por 10 a la 20, por 6,02 por, perdón, 6,022 por 10 a la 23. Son 23 ceros después del 6, ¿entienden? Imagínense esto, 1.000.000 son 6 ceros nada más. 6 ceros es 1.000.000. Yo les estoy hablando de 23 ceros, ¿sí? Para que se den una idea el número gigantesco que es, para que tomen conciencia de ese número. Si estuviéramos en un pizarrón, yo lo que siempre hago es les escribo el número. O sea, lo pongo como notación científica y después les escribo los 23 ceros, para que ustedes tomen conciencia del número que es. ¿Y por qué yo voy a utilizar el concepto de mol en química, en física también y en biología también? O sea, siempre uno utiliza el concepto de mol, ¿por qué? Porque no tiene sentido nunca para nosotros, por lo menos en lo que nosotros vamos a estudiar, hablar de un átomo de oxígeno, ¿sí? O una docena de átomos de... No, o una docena de electrones, no, eso no tiene sentido para nosotros, ¿sí? Siempre van a ser moles, ¿me entienden? Porque siempre todo va a estar en una cantidad importante, interesante, ¿sí? No tiene sentido hablar de números tan pequeñitos en química. Por eso es que de ahí aparece el número mol. El número mol tiene todo un sentido, o sea, lo calcularon alguna vez, no es que es arbitrario, ¿sí? Pero digamos que ese número arbitrariamente le pusieron mol, pero tiene un sentido, a eso voy, ¿sí? O sea, no salió de la naturaleza el número mol. Que el otro día estábamos hablando de la matemática y las naturales. Por supuesto que alguien dijo, bueno, este número que tiene todo este sentido, le vamos a decir mol. Le podrían haber puesto Pepe, pero le pusieron mol, ¿está bien? A eso voy. Bien. Lo vamos a ver en contexto
a esto de mol, todo el tiempo lo vamos a ver en contexto para que ustedes puedan entender bien el concepto de mol, ¿sí? Y hacer cuentitas también. Vamos a hacer algunas cuentitas fáciles de mol. Entonces, a mol, así como yo les decía esto de las facturas, les decía, bueno, son 12 churros, 12 facturas, 12 medialunas, 12 algo, ¿sí? Una docena, ¿no? Bueno, con mol es exactamente lo mismo. Yo les tengo que decir un mol de algo, un mol de electrones, un mol de átomos de carbono, un mol de, no sé, iones cloruro, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero siempre se le pone algo, porque es una unidad de cantidad, no puede quedar solito, solitario ahí, ¿está bien? Hermoso. Por ejemplo, yo hago siempre un chiste con mi novio, digo novio, pero hace tantos años que estamos juntos que no sé, marido, no sé, lo que a ustedes que les guste. A veces cuando él está en el banco, él es bioquímico, o sea que manejamos los mismos términos, ¿no? A veces cuando está en el banco me manda un mensaje y me dice, hay un mol de personas. Bueno, eso, yo siempre se los cuento, es una pavada, pero es para que se lo acuerden. Es para que se acuerden siempre el concepto de mol, no es para, es por eso nada más. Quiero que si algún día están en un aprieto y dicen, ¡ay, que era mol! Bueno, se acuerden de la estupidez esta que les digo del banco. Hay un mol de personas, lo cual es absolutamente Cantidad. ridículo. Claro, o sea, no hay un mol Sí, de sí, se personas. entiende. ¿Cómo? Que se entiende, es por la cantidad. Exacto, perfecto. El número gigante. Excelente. No hay un mol de personas en el mundo, ¿sí? No existe eso. O sea, somos muchísimo menos que un mol de personas. Pero bueno, en el chiste era gracioso. Bien. Ah, este que no es un power, está bien. Acá estaba, miren, bueno. Acá estaba. Número de entidades. Bueno, dice número de entidades porque pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones. O sea, si yo voy a la panadería y digo, ¿qué tal? Yo quiero un mol de masitas finas. O sea, teóricamente el concepto no está mal, ¿me entienden? O sea, la frase, la aseveración no está mal, porque yo puedo hablar de un mol de facturas, porque teóricamente mol implica una unidad de cantidad y al lado yo le pongo un sustantivo. Por lo tanto, no es una contradicción semántica, digamos, pero sí es ridículo porque obviamente que no hay tantas facturas, pero no estaría mal, ¿se entiende lo que digo? ¿Sí? Eso quiero que quede claro. ¿Sí? No va a haber no va a haber tantas facturas, pero digamos que no está mal dicho la frase. ¿Sí? Bien, acá lo que dice básicamente es que esta cantidad de átomos o de moléculas o de lo que ustedes lo que a ustedes les guste, entran en este volumen, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Que se va a llamar volumen molar, de hecho, porque es el volumen donde yo voy a poder alojar esa cantidad de partículas. Pero no importa, no se preocupen, esto un poquito más adelante. Acá acá está el mol, ¿ven? 6,022 por 10 a la 23 partículas. Yo diría que esto está mal. ¿Por qué? Bueno, no totalmente mal, pero digamos que podemos mejorarlo. Si acá dice un mol de átomos con ese, esto es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? O sea, acá debería decir átomos, no partículas. Si no, acá tendría que ser partículas. Partículas, ¿Sí? claro. Perfecto. Se va a cortar en menos de un minuto. Cuando se corte, nos volvemos a meter. Si acá yo pongo un mol de, no sé, alfajores Jorgito, esto es igual a 6,022 por eso a la 23, alfajores Jorgito. ¿Sí? O sea, lo que diga acá es lo mismo que tiene que decir acá. Yo entiendo a lo que quiso ir esta persona que lo hizo, puso partículas, bueno, pero si acá puso átomo, acá tiene que poner átomo. Si acá pone molécula, acá tiene que poner molécula. ¿Sí? Bien. Y acá lo que les quiere mostrar esta figura, no dice nada, pero es lo que yo supongo que quiere mostrar, son diferentes sustancias, fíjense, esto parece ser dicromato de potasio por el colorcito tan bonito, esto parece ser, no, dicromato no, permanganato de potasio, ya lo van a conocer, esto parece ser dicromato por el color, esto dulcito parece ser algo con cobre tal vez, por lo azul. Lo que les quiere mostrar